Ok, bienvenidos jóvenes. Pues vamos a dar inicio a una nueva temática. En esta oportunidad vamos a abordar lo que es la unidad número 3, que corresponde a la convivencia escolar y sus principales actores, factores y amenazas. Ok, voy a iniciar con la pregunta del millón. Ya creo que ustedes ya se pueden la pregunta del millón. A ver, ¿quiénes han leído el material? Que gusten compartir con nosotros algo de lo que han comprendido del material, por favor. Bueno, que habla de la convivencia, pero aquí ya agrega los factores de riesgo y las amenazas, ¿verdad? Que influyen para que no exista una buena convivencia escolar y la participación de la comunidad. Gracias, Celia. ¿Alguien más? De eso trabajamos el ejercicio de aplicación 5, parece. Sí, que trataba sobre Sí, hacer sí, sí. un diagrama de lo que eran esas partes Ujú. de la convivencia escolar. Y entre los principales riesgos que uno podría destacar, ¿verdad? Las amenazas son, por ejemplo, los grupos delincuenciales que amenazan las escuelas y los principales actores que ya los habíamos tratado, ¿verdad? También. Y las partes positivas de lo que es la convivencia escolar. Correcto. Gracias por hablarnos de la parte reflexiva de lo que es el contenido, el ejercicio de aplicación. Bueno, teníamos que elaborar el análisis de la temática, de la participación que la comunidad tiene con los centros escolares. Recordemos que no se puede desligar la comunidad con el centro escolar. Es la No. famosa triada, la que nosotros estamos mencionando. También pues el esquema de orientación que se les pedía, donde podían basarse en un recurso, ya sea mapa mental, un mapa conceptual. Lo importante es que ustedes pudieran hacer el análisis para luego realizar esa interpretación, ¿verdad? En cuanto a la temática a abordar. Ahora bien, vamos a entrar de lleno con conceptos básicos de convivencia escolar. Para ello voy a necesitar, ¿quién me ayuda a leer? Por favor. ¿Quién me Vaya, ayuda a leer? según la Organización de los Estados Iberoamericanos, la convivencia escolar es el proceso por el cual un sujeto adquiere o desarrolla una nueva conciencia y conocimiento que le proporcionan nuevos significados. La convivencia es un acto de coexistencia y de interrelación humana. La convivencia es positiva cuando se desarrolla de manera que la persona puedan estar y sentirse libres de cualquier afectación o impedimento que les limite en el desarrollo de su personalidad. Ok. ¿El otro? Fíjese que ese no lo puedo leer porque las herramientas de El, la computadora me lo tapan. ok. En tanto, la unidad educativa representa el espacio concreto en el que se producen una serie de interacciones entre los seres humanos que confluyen, representados por estudiantes, docentes, directivos, técnicos, administrativos, familia y diferentes personas, organizaciones que tienen que ver con la educación. Entonces vemos que existen diferentes entidades que van a estar siempre implícitas en lo que es la parte de la convivencia. Entonces, ¿qué es convivencia? La convivencia es un acto de coexistencia y ahí nos menciona el material y habla de ser positiva y se debe desarrollar de manera que las personas puedan estar y sentirse libres en cualquier afectación, expresar lo que están sintiendo o experimentando en dado momento. Entonces, como vemos, la convivencia escolar está constituida por un conjunto
de relaciones humanas y que estas se van estableciendo con diferentes actores en diferentes instituciones. Y aquí pues hablamos los padres, el trabajador social, si hay enfermeros o enfermeras o hay una clínica dentro del centro escolar. Entonces vamos a ver las acciones que se van a dar entre estudiantes, docentes, el grupo de iguales, grupos de pares y sobre todo acá es muy importante hablar de la igualdad y el respeto que cada uno debe tener en cuanto a los derechos humanos. Recordemos que esto destaca en toda comunidad educativa y es parte de la responsabilidad de la calidad de convivencia escolar, la que se esté dando en los diferentes centros educativos. Es por ello, jóvenes, que la convivencia es una acción clave para compartir la vida con los demás. Entonces, esto implica aprender de uno mismo y de las demás personas para que podamos convivir juntos. Por lo tanto, un ejercicio tiene que ser la fomentación de valores, donde entre la gratitud, la generosidad que pueda tener un niño. Muchas veces nosotros como padres o como familiares, como tíos, madrinas, decimos, si un niño te pega, no compartas con nadie. Desde ahí estamos fomentando antivalores. También el hecho de que las palabras de cortesía, cuando no le enseñamos a un niño a que salude cuando va entrando, sino que entra como animalito, ¿verdad? Entonces, tenemos que implementar una serie de valores que van a fomentar la parte de la gratitud y la generosidad. Por ejemplo, cuando alguien le da algo, pues el niño tiene que decir gracias. Y usualmente muchos niños solo agarran las cosas y se van y ni siquiera dicen gracias. Entonces tenemos que practicar mucho en la parte de los valores. Cuando hablamos de que que se debe dar una coexistencia, estamos mencionando esos elementos que van a ayudar y van a favorecer el sistema educativo. De ahí surge la vocación de la red de la convivencia escolar, poner el tema sobre la mesa, colaborar para la convivencia y que ésta a su vez sea comprendida y que sea visible para todos. E igual también se deben de desarrollar investigaciones y esas posteriormente ser ilustradas dentro del bagaje de herramientas o las estrategias que nos va a lanzar este tipo de investigación dentro del centro escolar. Cómo mantener la convivencia en mi aula, cómo mantener la convivencia en los pasillos de la escuela o dentro del mismo centro escolar. Si se percatan, siempre hay profesores cuidando zonas para evitar cualquier tipo de conflicto que se pueda dar en este caso. Entonces, dentro de la parte de lo que es la convivencia para que se produzca un aprendizaje para todos, hay que lograr que los centros educativos se aprenda a respetar, ser solidarios y tratar bien a las demás personas. Entonces, es muy importante el poder hablar de un clima de paz. Es muy importante que los integrantes de una comunidad educativa se interrelacionen positivamente entre ellos y le permite el adecuado cumplimiento de los objetivos educativos que se plasman para obtener un clima que por ende va a favorecer el desarrollo integral de los estudiantes, de los docentes y de las demás personas que están interactuando en este proceso. No sé si hay alguna duda, algún comentario. No, que yo estaba viendo que dice que si en la parte de la escuela quiere atraer a los padres de familia hacia la institución, debe de tener estrategias y que si el alumno es problemático, ya tiene la idea qué tipo de familia tiene el alumno. Eso es lo que a mí más me gustó, que dependiendo de cómo es el niño, ya se va haciendo la idea qué tipo de familia tiene. Esa sería material yo también estaba viendo, pero es un estereotipo, porque muchas veces hay niños que son mal portados en la casa.
niños que no acatan indicaciones en casa, y se los voy a decir con propiedad. Voy a poner un ejemplo. El año pasado, yo mi mamá muy preocupada el primer trimestre, y la señora pidió hablar conmigo al finalizar la escuela para padres y me dice, mire maestra, me dice, yo quiero hablar sobre mi hijo, yo sé que él es un malcriado, yo sé que él no le gusta compartir, yo sé que él aquí, y me quedé yo, estamos hablando del mismo alumno, del mismo estudiante, porque la mamá me lo estaba describiendo de una manera la cual el niño no es dentro del centro escolar. Dentro del centro escolar el niño pues es muy colaborativo, ayuda a sus compañeros, muy participativo, acata indicaciones. Entonces muchas veces dentro del hogar pueden presentar una conducta, pero en el centro escolar pueden presentar otra. Ahora bien, ¿qué es lo que estaba pasando dentro de la casa? El niño tenía celos. Había estado 8, casi 9 años siendo hijo único y ahora mamá estaba embarazada. Entonces, toda parte de los berrinches, parte de las situaciones con las que ella peleaba día a día, era porque el niño se sentía desplazado dentro del hogar. Más sin embargo, esta atmósfera no estaba afectando el centro escolar. No había la amenaza. Él miraba a su hermanito como una amenaza. Pero ¿saben qué fue lo que sucedió? Cuando mamá, pues, había sido mucho tiempo madre soltera con este niño. Y de repente aparece otra figura y no era su papá, era la nueva pareja de la mamá. Entonces el niño se sintió desplazado y su manera de llamar la atención para esa convivencia dentro del hogar era hacerle berrinches, era hacerle pataletas, era responder, no acatar indicaciones. Si mamá le decía, mira, no comas en el cuarto, pues allá encontraba el rimero de platos, el cuarto sin limpieza, juguetes tirados, ropa por aquí, ropa por allá, como yo le explicaba a ella. Muchas veces como padres cometemos errores y no involucramos a nuestros hijos. Por ejemplo, la parte de la maternidad, si tenemos un hijo, es hacerle sentir esa seguridad que él necesita. Muchas veces como adultos bromeamos y decimos, ah, ya te botaron de la moto. Entonces, estos niños muchas veces explican algunas conductas o inconformidades dentro del hogar, pero otras veces se comportan de manera muy diferente en la casa. También no voy a negar que hay como un 60% que va y replica en la escuela lo que él está viviendo en la casa. Si allá hay malos hábitos, él lo replica en la escuela. Si allá hay violencia, viene y la replica en la casa. Pero hay que ver el patrón conductual porque es muy diferente. De repente yo puedo ver un cambio drástico en un niño que ha sido muy alegre, muy jovial, que es lo que yo les mencionaba la vez pasada. Un niño muy jovial y de repente hay una regresión. Algo está pasando ahí. Pero si de entrada traemos un niño que de primera viene mordiendo niños, viene pegando, viene diciendo de palabrotas, entonces ahí sí podemos identificar el patrón conductual que hay en casa. O de repente ese niño que se muestra demasiado energético, que corre, que friega a sus compañeros, entonces también hay que prestar atención a ese tipo de situaciones. Y esto lo hago con mención para aclarar esta parte. Igual no sé si sus compañeros tenían también ese tipo de duda o interrogante. Licenciada, ¿le ¿Sí puedo hacer queda una claro? pregunta? ¿Le puedo hacer otra pregunta? Sí, dígame. Mire, Sí, vaya, se claro. habló de este niño que está pequeño y que la señora tiene otra pareja. Vaya, y es normal que eso se manifieste en una muchacha de 25 años que ha tenido un hogar de papá y mamá de 30 años de casados y hoy el papá está con otra mujer. De la nada dejó a la esposa, a la mamá de ella y está con otra persona. Y ella ha reaccionado de una forma triste y dramática, tanto así que hasta está pensando irse del país porque no soporta ver a su papá con otra pareja y todo el mundo me dice, pero es que ya está vieja. Yo me quedo callada y digo yo, y esto es normal que ella manifieste esa conducta de agresividad
hacia el papá, a pesar que ella ya tiene su hogar también. Vaya, le comento, Celia. Por un lado, es normal. Y le voy a explicar por qué es normal. Nosotros como hijos idealizamos a nuestros padres y vivieron felices para siempre. Muchas veces no nos enteramos de las dificultades o esa parte íntima donde papá y mamá ya no se complementan y se dan las rupturas, pero como siempre hemos crecido con esa figura, papá y mamá, entonces los tenemos idealizados y de repente es mamá quien falla. Volcamos hacia papá y defendemos, pobrecita, mi papá, o sea, mi mamá es injusta, mi mamá, o sea, hacemos una valoración y nos sentimos de alguna manera divididos. Ahora en el caso que usted me presenta, es importante saber el tipo de relación que había entre papá e hija, entre mamá e hija. O sea, recordemos que muchas veces para la niña el más representativo es el papá, es su príncipe, es su héroe. Para los niños, o sea, mamá idealizada, ¿verdad? Mamá es la superheroína, mamá de todo, mamá siempre va a estar ahí. Entonces, ahorita la niña, la muchacha se siente defraudada. Ese patrón que ella traía de papá y mamá siempre jurado. Entonces, la conducta que ella está teniendo es porque está en conflicto consigo misma. Hay una decepción y no haya cómo canalizar todas esas emociones. Y ese es el gran problema, que muchas veces juzgamos nuestras emociones y no las dejamos salir por temor a poder dañar a alguien. Entonces, esa muchacha está sufriendo demasiado en este momento y su manera de desahogo es decir, me voy, o sea, dejo todo, abandono todo porque el dolor la está embargando. Más sin embargo, lo que es sentarse, hablar con su papá y expresarle lo que ella está sintiendo. Y está en todo su derecho de sentir ese dolor. Es como que nuestra pareja nos ha traicionado, porque ese vínculo me imagino que debe ser muy grande el que ella tenía con su papá. Sí, bastante, porque él Entonces, era el dolor. muy cariñoso con ella. El problema es que él se ha volcado a su otra mujer. O sea, está como en su luna de miel. Ok, Ella pasa de los 50 años. correcto. Ok, ahí está el gran problema, Celia. La joven se sintió desplazada. Y cuando uno se siente desplazado, uno sufre. Cuando de repente todo era amor para mí, de repente ya no tengo el amor de esa persona, pues afecta. Entonces, es normal. La joven ahorita está en un proceso de duelo. Miren, yo siempre he mencionado esa parte. Cuando nosotros perdemos un familiar, tenemos un duelo. Cuando perdemos a una amistad, nos duele y nos afecta. Ahora no se diga cuando nos desvinculan, o sea, esta muchacha siente que le han robado el amor de su padre y que fue desplazada por X, Y, Z persona. Entonces es de los celos que están aflorando y todo ese sentimiento de decir me cambió por otra mujer, yo soy su hija, y esa era su princesa, su reina, o como ella lo quiera visualizar. Ahora esto súmele si era hija única, o si era la hija mayor o era la hija menor. La Va a chiquita. depender el grado en el cual estaban bien vinculados ellos dos. Entonces, hasta cierto punto, Celia, sí es normal el proceso que ella está viviendo. Lastimosamente, lo está canalizando de manera inapropiada, porque de alguna manera se está ahogando en sus emociones. Esa joven lo que necesita es hablar y exteriorizar lo que está experimentando, lo que quiere y no puede decirle a su papá. Porque también entra en la parte de donde se siente como el chicle. ¿A quién le soy leal? ¿A mi papá o a mi mamá? Por ende, ahorita se va a acercar a mamá porque mamá, o sea, quedó sola, ¿verdad? Papá está feliz de alguna manera. Entonces, ella está como un chicle, o sea, no se halla para dónde ir. O le voy a mamá o le voy a papá. Entonces, en este caso, ha preferido hacer a un lado a papá y acercarse quizás un poco más a mamá. Sí, así es. Y empieza a atacar y atacar a papá. Y una manera, ese es un berrinche, y no solo los niños hacen berrinche, también los adultos hacemos berrinche. Entonces ahorita el chantaje es, oiga bien, el chantaje emocional es decir, mejor me voy del país, prefiero no verlo, no me ve, no lo veo.
Entonces, de alguna manera ella sabe que el papá va a sufrir al saber que su hija ya no va a estar aquí en el país. Pero esta es una manera de chantaje. Pero si esto no se logra canalizar adecuadamente, se van a tomar una serie de malas decisiones y que Bueno, pues va a afectar. Y de por sí ya está afectando a la familia. Así que si usted puede aconsejar, Celia, recomiéndole que busque ayuda profesional para que bueno, la orienten, para que pueda canalizar todas esas emociones que ella está experimentando. Y es normal, no se preocupe, pero hay que tenerle cuidado a la toma de decisiones que pueda tener en un arrebato de cólera. bueno, gracias. Ok, bueno, seguimos. Vamos a hablar también de los enfoques jóvenes. En este caso, el de los derechos humanos. ¿Quién le gustaría hablarme sobre los derechos humanos? ¿Yo sí? Veamos. ¿Jocelyn? ¿Mauricio? Dile. ¿Nos comentan sobre los derechos humanos, por favor? Bueno, los derechos humanos son importantes, yo creo que nos rigen a todos, ¿verdad? En la Sí, convivencia escolar los podemos ver manifestados en el aula, ¿verdad? En las relaciones que establece el docente con el alumno. Es bien importante que se tomen en cuenta los derechos que tiene el alumno, ¿verdad? Y los derechos que se dan entre la comunidad y la escuela, ya que no podemos desligarnos de que existen y hacerlos de un lado. Y principalmente en la convivencia escolar, si lo que queremos es que el clima de la convivencia escolar sea de mayor significado para el alumno. Es por eso que tenemos que tener bien en cuenta que el alumno no es una máquina, que no es cualquier cosa y que experimenta sentimientos, tiene emociones y por tanto, por el hecho de ser, ¿verdad? Tiene los derechos inherentes que le corresponden y tenemos que abordarlos como docentes de esa manera si queremos mejorar el clima de aprendizaje en el aula. ok, gracias, Jocelyn. Celia, ¿algún comentario? Que el propósito es las desigualdades, ¿verdad? Sí, Que debe de haber una equidad en el ámbito escolar, ¿verdad? Y no hacer correcto. exclusión, sino tomar en cuenta más el respeto, el respeto. Ok, bien. En la tutoría de repaso yo les mencionaba una frase de Martin Luther King. Él decía que los seres humanos hemos aprendido a nadar como los peces y a volar como los pájaros, pero no hemos aprendido el sencillo arte de vivir como hermanos. Lastimosamente, no, muchas veces nos cuesta trabajar en grupo, nos cuesta trabajar en equipo. Estamos en conflictuados muchas veces por pequeñas cosas y es ahí donde pues entramos en conflictos a nivel individual, a nivel social. Y si a esto le sumamos una parte política, miren cómo está nuestro país ahora, totalmente dividido. Hay gente que le va al rojo, hay gente que le va al tricolor, hay gente que le va al celeste, hay gente que le va al verde. O sea, y vemos el conflicto que se genera cuando no tienen la misma postura. Y aquellas personas que han sido amigas por años terminan agarradas hasta del chongo porque no coinciden con el mismo color. Entonces vemos cómo hemos desaprendido a no vivir, a coexistir en sintonía. Entonces nos está afectando de alguna manera. Y esto suele pasar en los centros educativos. De repente, no, esta cipota me cae mal porque se cree la sabe lo todo. No, que ella siempre es la que se lleva el primer lugar, el segundo lugar, siempre la toman en cuenta para todo. Y empiezan a aparecer una serie de problemas, conflictos, y miren, no hay de dónde se termine esta situación. O sea, es bastante compleja, pues. Pero lo que nos queda, pues, es a nosotros ir avanzando, mejorar día a día, buscar esas estrategias o hacer llegar
los derechos humanos para que estos prevalezcan y se dé una armonía dentro del centro escolar. Entonces es bastante complejo, pero no es nada difícil. Como sabemos, debemos de educar en educación en los derechos humanos, en la creación de un entorno educativo que respete y que sobre todo promueva el hecho de que se hagan valer los derechos de cada uno de nosotros. Miren, es tan difícil o es tan complejo que muchas veces por no saber nuestros derechos se nos arrebatan, se nos pisotea o nos denigran muchas veces cuando de repente un maestro considera que nosotros no tenemos el vocabulario para poder expresarlo en unas cosas. De repente nosotros empezamos a usar vocabulario técnico y hay un docente que dice que no estamos ni siquiera en sintonía o en el nivel para tener ese tipo de vocabulario. Miren, eso es algo bien complejo y se da constantemente dentro de los diferentes centros escolares. Y no solo en los centros escolares, sino que también se da en universidades. Créanme que este es un patrón que en verdad está afectando a los estudiantes, pero el hecho de no saber cuáles son mis derechos, cuáles son mis responsabilidades, pues me afecta. Así que es vital el que se dé un enfoque basado en derechos, que existe una asignatura que se convierta en referencia o en guía de programaciones para las materias académicas y pues que eso promueva o busque un alcance de capacidades para las personas que conforman el recinto educativo. Es también importante hablar de que este enfoque basado en derechos humanos debe implicar también evaluaciones sobre las situaciones que se viven en el centro escolar desde la perspectiva de la convivencia, analizando y viendo cómo están presentes algunos aspectos. Y no me van a dejar mentir, se da mucho la discriminación, muchas veces hay participación, hay responsabilidad y hasta hay situaciones evaluativas que deben de estar presentes en los centros escolares. Yo he escuchado de centros escolares que dicen que no apoyan el bullying, que no están a favor del bullying, pero ¿qué pasa cuando de repente eh, entre cómo se diría? Entre pasillos sí se está dando el bullying. ¿Qué hacemos como docentes ante el bullying? Lick, De disculpe que le repente, interrumpa. dígame. Fíjese que el compañero Vladimir se equivocó y está en otra tutoría, pero dijo que ya va a entrar a esta. Se equivocó de link. Ok, me comprendo. ¿A dónde me lo mandaron a mi muchachito? No sé en cuál está, pero quizás en alguna de la central o de Oriente, quizás. Ok, no hay problema. No importa. Pero con tal que aparezca, pues estamos bien. Bueno, como les decía, pues hay que hacer una serie de evaluaciones que ayuden y favorezcan. Yo no sé si ustedes han sabido de casos de bullying en algún centro escolar o algo por el estilo. ¿Y qué están haciendo los maestros? ¿Qué están haciendo los comitivas especiales? Es bien complejo hablar de bullying. Mucha gente no reconoce eso. O lo toman como juego de niños, cuando de repente, mira, no te juntes con la piojosa, porque la niña tiene piojos, ¿verdad? Mira, esa es piojosa, chuca, no se baña. Y de repente vemos las niñas piqui, ¿verdad? Bien, bien bañaditas. Me da risa el término niñas piqui, y lo acabo de mencionar yo. En las escuelas, esa chafresona, ¿cómo se la pican? Hasta ahí yo creo que no hay mayor problema porque es una percepción que tenemos de una persona. Recordemos que muchas veces lo que cuenta para nosotros es la primera impresión. Entonces de repente la ven la niña bien aseadita, bien ordenadita, ¿verdad? Y de repente vemos la otra niña con la camisa de un lado, la falda medio enrollada. Y entonces de repente empiezan a aparecer los estereotipos, los prejuicios, ¿verdad? No, es que como ella viene de eso, por eso es que ella es así. Muchas veces simplemente es ella siendo ella, son niños siendo niños. Miren, esta parte es bien bonita porque los niños son libres, viven lejos de prejuicios. De repente se ponen un calcetín de uno, un calcetín de otro
y no hay problema. Ay, por Dios, que nosotros nos vayamos a poner un calcetín de uno y otro de otro. Más si los caballeros, no me va a dejar engañar Mauricio. No pueden andar calcetines que no tengan nada que ver con el tipo de pantalón que van a usar. Imagínense, andan pantalón negro y se ponen calcetines, ¿qué? ¿Qué color les ponemos? Rojo. O se pone calcetines morados. O sea, son cosas de etiqueta que nosotros los adultos vemos, pero los chiquitines, o sea, ellos son felices, siendo ellos. A ver, ahora en cuanto al enfoque de género, aquí me gustaría escuchar aquí a la compañera, me gustaría escuchar a Celia y me gustaría escuchar a Jocelyn. Saludos, disculpen que los interrumpa. Andaba Señorita. Andaba en otra sección, Hola, en otra sala. Bueno, pero gracias. Ya. Ajá, apareció. ¿A dónde No se lo nos había llevó. ido? Cuéntenos. Ya, Usted le pasó ya la fui a del meme, exponer, Vladimir. Fue a parar a otra tutoría. ya fui a exponer a otra tutoría. Ay, no, compró. ¿Con quién estaba? Cuénteme. Nadie me decía nada, bien tranquilo exponiéndote todo el material. Pero estuvo bonito. No, hombre. No, nos perdimos su participación, pues. Pero ya estamos acá. Ah, ok, me parece. A ver, ¿en qué tutoría estaban? Me hubiera gustado saber. Bueno, entonces como bienvenida, pues le vamos a pedir que nos hable un poco del enfoque de género, para no sentirnos desplazados, Vladimir. Sí, exacto. Bueno, el día de ayer, no, antier, es que hablábamos un poquito sobre esto, ¿verdad? Y yo creo Ajá. que es importante que cada uno de nosotros tomemos conciencia con respecto a hay elementos que a veces nos llevan a rechazar o a hacer de menos, ya decíamos, a la mujer, o a veces el inverso, pues. Entonces, debemos de tener en cuenta ello y buscar siempre la protección y buscar esa parte de los derechos humanos que está inmersa ahí y que debemos de cuidarla para no fracturar, digamos, ¿verdad? Lo que es cada individuo. Entonces, hablábamos también un poco de esto, que a veces por el hecho de ser mujer, a veces se le victimiza y no, ¿verdad? Eso debe ser algo equitativo, o sea, de ambos géneros. Entonces, quizás solo eso por el momento. Ya vamos a hablar más. Ok, gracias, Vladimir. Mire qué bonito, esa parte me encanta a mí cuando usted habla de ser equitativo. No solo la mujer, también los caballeros tienen derechos. Esa parte de la convivencia escolar que inspira esa cultura de paz y no se puede obviar el enfoque de género, pues vivimos juntos y significa establecer un conjunto de interacciones basadas en la supresión de cualquier forma de discriminación y violencia entre todos los seres humanos. Y aquí yo no estoy hablando solo mujeres, no, hablo de todos los seres humanos. En los espacios donde nos estamos interrelacionando cada uno de nosotros. Eso es muy bonito y es importante que se maneje esa igualdad de género a través de la escuela, promover derechos tiene la niña, derechos tiene el niño, pero también tienen responsabilidades cada uno. Muchos se enfocan en los derechos del niño, sí, está bien los derechos del niño, pero ¿y qué pasa con las responsabilidades que cada uno de nosotros tiene? Todos tenemos responsabilidades en esta vida y los que no lo tienen, pues no sé cómo harán para tener ese tipo de valores, pero es bastante complejo de mencionarles. Entonces, es muy vital proporcionar un entorno de aprendizaje seguro y que sea inclusivo. Miren,
Los niños y las niñas deben sentirse bien acogidos en el ambiente de aprendizaje. Es por eso que es importante que los gobiernos centrales, las escuelas, los docentes y los alumnos tienen un papel que desempeñar para hacer que las escuelas existan y que se evite la violencia y la discriminación, y que se debe de proporcionar una educación de buena calidad con una perspectiva de género para alcanzar la convivencia sin discriminación, y al mismo tiempo pues va a facilitar la formación docente y hacer que las instalaciones sean adecuadas. Las escuelas deben de abordar la violencia en cuanto al entorno escolar y proporcionar educación integral sobre la salud. Los maestros deben guiar las normas profesionales con respecto a las prácticas disciplinarias y apropiadas. Se recuerdan que en la tutoría de repaso hablábamos de eso, que era la nueva modalidad, el enfoque de ética, y que se necesita pues para evitar caer en esos sesgos. Los estudiantes deben comportarse de una manera no violenta y tampoco debe ser exclusiva, sino que debe ser inclusiva. Y eso es muy importante. La violencia pues está relacionada con escuela y es un problema omnipresente en algunos países. O sea, ya lo hago en general, ya no solo el departamento de San Salvador, ni el de Chalatenango, ni el de Morazán. O sea, esto es a nivel mundial. Los problemas que se dan. Esta puede verse de manera física, psicológica, y en algunos casos se da hasta manera sexual. Puede tener algún lugar en la escuela, en el trayecto o en el ciberespacio. Saben que les voy a mencionar un caso, voy a omitir nombres, por ética voy a omitir nombres, pero sí les voy a presentar un caso. A principios de año abordé una señorita de 15 años. Ella andaba en un grupo y sus otras compañeras mayores. Había una de 18, otra de 17, otra de 16 y ella de 15. Las otras tres con novio. La señorita de 15 años no tenía novio, y entonces se dio por la presión social de sus amigas y accedió a tener novio. Y pues empezó una relación por una apuesta. Me da un poco de tristeza porque la joven accedió. Su madre no sabía de que ella tenía novio. El detalle es que las otras compañeras, una de las compañeras era más extrovertida, más liberal, más relaja, o sea, tenía unos privilegios de que esta señorita no tenía, la de 15 años. El detalle es que no sé en qué momento la señorita de 17 años se fijó en el novio de la chica de 15 años. Para no hacérselas tan largo, los celos de esta señorita de 17 años transgredieron todas esas barreras, se fue a la parte psicológica y manipuló al caballero con la cipota. Estaban hablando una ocasión de las violaciones sexuales. Entre ellas estaban hablando de que era una violación sexual, y comentaban que era que quizás para algunas era feo, más cuando eran vírgenes, su primera vez, o sea, empezaron a hablar de una serie de situaciones. Esta señorita, la de 17, tiene severos problemas psicológicos. Es una joven muy hipersexualizada porque ella ha empezado su vida sexual desde los 9 años. Entonces ahora tiene 17. Imagínense cuánto tiempo ella lleva una vida sexual activa. El detalle es que esta señorita quería tener algo con ese caballero. El caballero, por algún motivo, creo que no cedía a lo que ella quería, y pues él estaba enamorado de la señorita. Para no hacérselo tan largo el cuento, cuando estaban celebrando un mes de novio, esta señorita de 17 años confabuló, hizo un plan, y no sé cómo engatusó al cipote y le dijo de que la fantasía de la chica de 15 años era sentirse violada. Oigan esto, sentirse violada, y que era su mayor sueño, que su primera vez fuera una violación. Organiza toda la señorita en la casa de ella, llega el caballero y pues la violación se dio.
la señorita o sea, fue violada por el caballero. Lastimosamente, él cayó en el juego de la otra chica y pues la otra señorita a la fecha mal, o sea, ella no se logra reponer. Una violación no es algo fácil. Lastimosamente todo esto pasó y en la pandemia pues terminó de afectar toda la situación, ya que pues se interpuso la denuncia por abuso sexual. El joven declara de que pues él accedió porque su mejor amiga, o sea, la mejor amiga de la señorita, ha dicho de que era su fantasía. La otra señorita pues lloraba y decía que no era lo que ella quería, o sea, su primera vez no tenía que ser trágica ni así, ni en esas situaciones. Entonces, se los pongo a manera de ejemplo para que vean que sí se da la violencia a nivel psicológico y a nivel sexual dentro de los centros escolares. Y muchas veces siempre hay alguien que tiene antivalores y que no nos percatamos el tipo de maltrato o la incidencia emocional que pueden tener a través de la intimidación y el acoso para que se dé la agresión sexual. Lastimosamente el joven, pues, hasta donde supe, iba detenido. No sé los cargos cómo iban a quedar porque menor de edad, igual que la señorita, ¿verdad? La otra familia, pues, exige que se resuelva esta situación. Más sin embargo, la que tiene 17 años, pues la han diagnosticado ya con problemas psicológicos y que debe empezar un tratamiento, pero es bien complejo a esa edad que ya le diagnostiquen a alguien que tiene dificultades mentales. Ya eso ya es de psiquiatría, ya no es psicológico. Lo psicológico más que todo entra en los problemas emocionales, en los problemas conductuales, pero cuando ya va implícito el hecho de agredir o pasarme las normas, ya es como que la persona tiene algún desorden conductual, pues ya entra en la parte de la psiquiatría, que es muy diferente. Entonces eso lo hago a mención de género. O sea, muchas veces resulta que algunas mujeres somos las que promovemos parte de este tipo de violencia y no solo los caballeros. Lo pongo a manera de ejemplo. No sé si hay dudas o algún comentario. ¿No hay dudas? ¿Comentarios? Y en el caso de la persona ella que tramó todo eso, no hay arresto para ella por ser la que planeó eso. Sí, hay sanción para ella, pero estamos hablando de menores de edad. Hay una ley que es para adolescentes, pero no son tan severas como para un adulto, pero ahorita se fueron por la parte clínica, entonces la consideran como una persona incapacitada por el problema mental que ella tiene. Entonces por ahí se fueron las leyes. Como saben ustedes, la ley Lepina pues protege a los niños y a los adolescentes, y ella todavía es una adolescente, tiene 17 años, los ha cumplido en este año, entonces todavía no la pueden procesar como un adulto. Pero esto va a quedar cuestiones de leyes que tiene que ver el juzgado y la misma familia. Pero el daño que se le causó a la señorita pues es irreparable. La afectación del caballero por caer en el juego de ella, o sea, no lo justifica, porque yo considero que debió hablar con la novia, debió hablar con la señorita y decirle, mira, ¿tú quieres eso? O sea, porque yo lo veo anormal el hecho de sentirse, querer experimentar una violación. Me imagino que hay juegos, hay roles en la sexualidad, pero, o sea, simular una violación ya es algo muy complejo. Licenciada, pero yo Sí. veo en otra parte y, Ujú. y los padres de familia, pues. Fíjese que yo, bueno, no sé si fue gracias a Dios o no, yo solo varones tuve porque siempre tuve miedo por las niñas, por los problemas que se dan más que todo sobre en la vida, en la sociedad que tenemos, las mujeres estamos bien mal, ¿verdad? Entonces, pero yo tengo mis varones y yo siempre, bueno, ¿para dónde va? ¿Qué va a hacer? Quiero ver si es cierto, y fui quizás muy aprensiva, pero yo he visto en las niñas
y ahí andan. Bueno, tengo una vecina, un vecino, la niña viene y se encierra aquí con el novio y todo el día. Y digo yo, bueno, ¿y los papás de esta niña? Me imagino, Celia, que son padres que solo se encargan de proveer la comida al hogar, de ver la parte material. Es que miren, parte de los problemas que presentan muchos de nuestros adolescentes es que quedan solos, quedan con la mejor niñera, la tele, el celular y los videos. Entonces, hoy vamos a ver señoritas muy aceleradas, muy precoces. Miren, les voy a contar algo y les va a dar quizás risa. Yo tengo una vecinita que acaba de cumplir 15 años. Miren, esa niña anda muy peinadita, súper maquillada, anda blusita bien pegadita, pantalones bien sucaditas, es medio rellenita, pero hasta usa uñas acrílicas para andar en la casa. Yo ando en mi casa como que soy la María del barrio. Me va a ver en chanclas, en pants, los más flojos posibles, o en chores, camisas flojotas, o un medio moño y sin maquillarme. Y ayer yo sentí pena ajena porque yo bien temprano me bañé y todo, ¿verdad? Pero yo sin maquillarme y con camiseta, con short, y la voy viendo a ella, zapatitos de plataforma, el jean bien ajustado, a unas 7 de la mañana. Y yo dije, no, dije yo aunque sea una manita de gato me voy a echar. Agarré el espejo y empecé a verme los ojos porque yo dije, esa criaturita anda mejor que yo como que soy la Mariela del barrio, ¿verdad? Y todos empezaron a hacer chistes aquí en la casa porque ustedes la ven y ella sus uñitas, o sea, súper maquilla como que va de gira turística, le digo yo. Pero, o sea, no entiendo. Y los padres son cristianos. Y la cipota ya anda hasta con blusas tubo. Entonces, ¿qué está pasando? Algo está pasando dentro de ese entorno familiar, porque si yo soy cristiana, o sea, yo no le voy a permitir a mi hija que a las 7 de la mañana ande súper maquillada, o sea, sí se puede maquillar, pero no a nivel de ponerse rojo vivo en la boca, porque para todo hay tonalidades. O sea, una niña, para mí, una niña sí se puede maquillar un color suave en los labios, o sea, porque está en lo mejor de verse bonitas, o sea, solo se echan una manita de gato y las vemos muy bonitas a las niñas. No es necesario que se hagan unos grandes rayones en los ojos y, o sea, yo lo veo innecesario porque en ese momento su juventud está a flor de piel, su belleza es natural, se ven frescas, pero si ya se ponen el excesivo maquillaje, ya no se ven como niñas, sino que muchas veces el maquillaje las hace verse mayor. Y en algún caso, si no se saben maquillar, pues no se logra apreciar bien su belleza. Mi postura, nada más. Yo sé que podemos variar en las diferentes posturas, pero es importante mencionarlo. Ahora bien, vamos a hablar del enfoque inclusivo para la convivencia escolar. El principio de la no discriminación. Miren, hoy que ya estamos hablando de la parte del maquillaje, si se percatan en los centros escolares le dicen, las señoritas no pueden venir maquilladas ni con las faldas súper cortas. Y vemos que las cipotas hacen totalmente lo contrario. Los caballeros con los pantalones, eh, pero súper socados. Yo no sé cómo entran. La verdad no sé cómo entran en esos pants y en esos pantalones. Entonces, desde ahí vemos que no se está haciendo la parte inclusiva, porque los jóvenes quieren ser jóvenes, ellos quieren vivir su moda. En algún momento nosotros vivimos nuestras modas. Yo me acuerdo de que en mis tiempos se hacía un gran copete, yo no sé si Celia se recuerda que se hacía un gran copetón uno, Sí. o sea, era la moda, entre más encopetados, más a la moda andábamos. O los pantalones flojotes, o sea, acampanados, entre más campanas, más a la moda. Mejor, los caballeros, la pañueleta en el pantalón, se ponían una como cadena, como que eran rockeros, ¿verdad? O sea, Sí. han sido modas que han pasado. Y muchas veces, lo tomo referencia, porque muchas veces se excluye a una persona por su forma de vestir.
o por su forma de interactuar, interrelacionarse. De repente vemos una niña que parece, dicen algunos maestros, no, hombre, esta cipota parece bicho, dice, jugando pelota entre medio de los cipotes. Pero ¿qué pasa? Son señoritas que se sienten cómodas haciendo ese tipo de actividades. Miren, hay quienes se sienten bien cómodas haciendo cosas de niñas, o sea, que decorando, manitas creativas. Miren, yo soy malísima para manitas creativas. Ayer me di cuenta, aquí en la casa empezaron que el sobrino quería pijamada y manualidades, ¿verdad? Sin querer que ver la casita de jengibre, pero igual la remendamos. Entonces no soy muy buena con manualidades, pero, o sea, hay cosas que nos incluyen y hay cosas que nos excluyen. Vaya, en este caso, yo no soy buena manitas creativas, pero soy yo quien se excluye, pero muchas veces trato de incluirme para hacer ese tipo de convivencia más amena. Y es lo que nos pasa a nosotros en los centros escolares. Cuando de repente nos toca decorar un aula y no sabemos ni cómo. Y entonces, ¿qué hacemos? Buscamos ayuda, buscamos tutoriales, nos involucramos con los estudiantes y los volvemos inclusivos. En el momento de agarrar todas aquellas potencialidades que tienen los estudiantes, por ejemplo, hay jóvenes que son muy buenos haciendo letras, dibujando, decorando. Miren, tenemos artistas en potencia y los podemos incluir y no decir, no, hombre, estos bichos son de los que andan manchando. Al contrario, los podemos incluir y sacar provecho de este tipo de jóvenes con el conocimiento que ellos tienen. De repente quizás yo necesite hacer un mural y me puedan ayudar a hacer ese tipo de murales. Es bonito el poder incluirlos a todos independientemente de sus culturas, de sus valores, de su procedencia, de su color, si es gordito, si es chiquito, o sea, no debe incluir esa parte si es gordito. Yo he visto jóvenes muy chiquitos, de 1,50, 1,55, jugando básquet y son buenísimos. O sea, no es necesario el hecho de excluir y discriminar a una persona por su, ¿cómo se diría? Por su forma física o por su manera de pensar. Bueno, hay quienes se excluyen por el hecho de la religión. Yo admiro ahora en los centros educativos que antes puramente católicos podían entrar o solamente cristianos, pero ahora yo veo en centros escolares católicos testigos de Jehová, cristianos, mormones, y en algunas situaciones no se involucran, pero en otras participan como si nada. Entonces, esa parte me llama la atención y es muy bonito porque se están incluyendo, o sea, se está dejando de fuera esos estereotipos o patrones que de alguna manera pues están afectando el proceso formativo que están teniendo los jóvenes. También pues tenemos que mencionar esa parte de la interacción que se debe tener. Y miren lo importante, la forma de los pares, la formación de igualdad que se da entre los jóvenes. Muchas veces hasta la complicidad que estos tienen, cómo se ayudan para resolver un problema. A mí me gusta trabajar mucho la parte lúdica con ellos, o sea, un juego pero que lleve implícito una enseñanza, una moraleja para ellos. A mí me gusta trabajarles con juegos de roles, a mí me gusta hacer rallies de valores y les pongo competencias e incluyo a aquellos jóvenes que yo sé que no tienen un gran potencial, pero no es porque no lo tengan, sino porque no lo han descubierto todavía. Entonces los pongo, ¿verdad? Y al final salen complementándose o integrándose y interactúan de una manera tan formidable que eso permite avanzar y descubrir que cada uno de nosotros tiene diferentes ritmos de aprendizaje y tiene también diferentes estilos de aprendizaje, que son cosas pero muy diferentes. También hay que hablar de que cómo la convivencia se centra en la parte de la norma de vida de la comunidad escolar y cómo se va estableciendo protocolos que permiten abordar los conflictos de manera sistémica. Y eso nos permite prevenir un surgimiento o establecer sanciones o procedimientos cuando las normas se transgredan. Entonces, trascender esta mirada de la convivencia no quiere decir abandonar la construcción de los protocolos y las normas que tenemos dentro de los centros escolares o aún más dentro del salón escolar.
Es importante poner límites claros y comportamientos que violentan a los compañeros de la comunidad educativa o que generan espacios discriminatorios y de exclusión. Es necesario ir más allá de los conflictos para pensar y discutir el tipo de convivencia que se quiere construir y cómo generar esos espacios inclusivos que respeten las necesidades de todas las personas de la comunidad escolar. Entonces, no sé si hay dudas o comentarios. ¿No hay duda, Vladimir? Hola. No, licenciada. No hay. Ok, No. Daisy, hoy lo siento apagaditos, chicos. ¿Qué les pasa? Hoy lo siento menos Buenos días, participativo. ¿Hola? Sí, buenos días. Buenos días, Saúl. ¿Alguna Por acá, participación? sí, bueno, las disculpas también porque acabo de conectarme a la tutoría, Ah, pero ok. sí estaba observando y escuchando lo que usted menciona con respecto a todo lo que se da a nuestro alrededor en cuanto a las diferentes formas de actuar, cómo se visten, o sea, tanta situación que se da en el ámbito escolar con los alumnos y nosotros muchas veces, solo por el simple hecho quizás de observar algunas conductas de vestimenta, en algunos de ellos ya nos parecen, o sea, ya los tipificamos como personas que no gozan de confianza, porque si usted no se puede fijar hoy en día, dentro de las escuelas, algunos alumnos que usan el pantalón así como vulgarmente se dice a media nalga, para nosotros es una persona pandillera o que hace, o inclusive su forma de hablar, pero muchas veces no nos ponemos a pensar de que estos muchachos, estos jóvenes muchas veces viven en zonas donde la forma de hablar de la mayoría de personas es de esa manera. En San Salvador, bueno, hay lugares como por ejemplo Soyapango, San Martín y Tonacatepeque, Apopac, lugares donde la concentración de personas, digamos, por ejemplo, colonias completas están estereotipadas con pertenencias muchas veces a un grupo delincuencial o un grupo pandilleril. Entonces, para nosotros en el aula escolar, al observar este tipo de situaciones, para nosotros ya identificamos a esas personas, como decía, por la forma que visten, por la forma como hablan, pero ante todo eso tenemos que darnos cuenta y poder diseñar estrategias para no caer en ese problema, por así decirlo. Entonces, creo que ahí hay mucha tela que cortar, hay mucho, se demanda quizá del Ministerio de Educación en el diseño de quizás políticas que generen una inclusión de todos estos jóvenes para evitar que